Radio Caracas Radio presenta Hipovisión con Gustavo Ríos. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su programa líder de todos los domingos en la mañana, Hipovisión. Hoy me estará acompañando la doctora psicoterapeuta Mariela Janet González. Y como invitado, un invitado de oro, el doctor Hugo Albarrán, presidente de la Confederación del Caribe, presidente de Asoprorin, propietario de Mayon Business, de Afrodita de Pagua. Buenos días, mi querido doctor Hugo Albarrán. Buenos días, Gustavo, que bueno nos responde. Un saludo al pan. Y a tu orden. Doctor, una pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió que no tendremos el Clásico del Caribe ni en Gulfstream Park, ni tampoco en ninguna parte, ni en Puerto Rico, ni en Panamá, ni en Venezuela? Okay. En la pasada reunión de fin de año, celebrada en el Hipódromo Gulfstream, donde se corrió por última oportunidad el Clásico del Caribe, ganado brillantemente por The Brothers UP, en gran pelea contra el otro campeón. El día anterior se había decidido por cuánto la Confederación Hípica del Caribe tiene como norte la rotación de los escenarios. Ya se daba por tercer año consecutivo en el Hipódromo Gulfstream Park de Aventura. La Confederación Hípica del Caribe decidió que para el año 2020 la sede iba a ser en San Juan, Puerto Rico. Previa votación. Estaban allí presentes. Ellos tenían como condición reparar el hipódromo porque el hipódromo había sufrido los embates del huracán María y destruyó la planta física, no tenían techo, se afectaron seriamente el área de caballerizas y el área de la pista, pues entonces era una cuenta pendiente por reparar. Nosotros inicialmente teníamos pensado supervisar el hipódromo entre el mes de marzo y abril, pero esto no fue necesario porque, para mala suerte de toda la humanidad, se hizo el coronavirus. Pero la suspensión de las carreras en Puerto Rico no fue por el coronavirus, sino entonces porque no habían logrado reparar el hipódromo y no iban a tener tiempo para este fin de año poder presentar el espectáculo. Formalmente nos notificaron entre el mes de marzo o abril. Yo en lo particular me dirigí a todos los países que conforman la Confederación Hípica del Caribe. Mi estilo es llamar a las personas directamente. Previa comunicación hablé con los representantes de Venezuela, entre ellos ahora está el representante por el gobierno nacional seleccionado en ese día fue el señor Eric Piñalones, y a todos los delegados de todos los países les solicitamos que cuáles países estaban interesados en presentar el Clásico del Caribe en el año 2020. Puerto Rico había comunicado que no estaba en condiciones. El hipódromo de Gulfstream mostró interés en presentarlo, pero con una rebaja sustancial de los premios y señalando los que no podían primero correr caballos que tuvieran piroplasmosis y que tenía que necesariamente haber público en el hipódromo y que se reservaban el derecho de venir a cada uno a revisar la condición física del caballo porque no querían que se continuaran llevando o transportando caballos que luego quedaban lesionados en los hipódromos o en algunos momentos se quedaron algunas yeguas. En fin, nos pusieron algunas trabas. Yo decidí que se lo iba a consultar a la mayoría. Al mismo tiempo también nos comunicamos, aparte de reunirme hablar con Felipe Piñalones, me reuní con el director del hipódromo, Antonio Álvarez, en su oficina. Exploramos la posibilidad
de que el clásico se celebrara en Venezuela. El presidente del hipódromo se mostró absolutamente colaborador, entusiasta, y hasta nos señaló que podían aumentar en $100,000 el monto para todos los premios. Llegado el momento, pues el hipódromo de Gulfstream Park dijo que no estaba en posibilidades de presentar el clásico. Nosotros nuevamente nos comunicamos esta vez entonces por una circular al hipódromo, y en la noche, un día lunes, nos comunicamos pues con el señor Antonio Álvarez, manifestó su opinión, pero uno o 2 días después nos señaló que el país no estaba en capacidad o no estaba en disposición de montar el clásico en el 2020. ¿Qué ocurre? Que los países más importantes, aparte de Venezuela y de Puerto Rico, que son Panamá y México, más importantes desde que han ganado más carreras y que llegan a mayor ninguna otra condición, todavía a esta fecha no están presentando las carreras de caballos, y nos hemos visto en la necesidad pues de suspender esto, dejando abierta la posibilidad de que si alguno de estos países, llámese Venezuela, Panamá, México, estaría en condiciones de presentar el espectáculo, no tendríamos inconveniente, lo cual lo veo muy difícil por cuanto se mantiene la pandemia, se mantiene el brote. Entonces, lamentablemente, todos estos elementos se conjugaron, entonces, para que tomáramos la decisión de suspender la Serie Hípica del Caribe en el año 2020. Vamos a señalar que no fue ningún punto en particular, sino un conjunto de elementos, y la única persona que reclamó, o el único país que renunció expresamente, fue el país sede, en su momento Puerto Rico. Vamos a darle el pase a la profesora Mariela Janet González para los muy buenos días y su pregunta con Barran vía Skype. Buenos días, Gustavo. Qué placer escucharte. Saludos, Hugo Albarrán. Tiempo sin verlo, doctor. Tiempo sin escucharle. Saludos, Mariela. He estado siempre presente, asistiendo muy poco al hipódromo en esto por lo natural, por las previsiones que tenemos que estar todo, pero el año pasado, como tuve la bendición de ser propietario de una yegua que ganó fue un asiduo asistente a las carreras. A la orden, licenciada. Adelante, Mariela. No me veo. Mariela, tiene el canal a tu disposición. No escucha a Daniela, no escucha a Mariela, doctor. No sabemos que no. Esto tiene cierta demora por el satélite, pero yo quería, ya has explicado extensamente. Gracias, Gustavo, siempre tan amable. Bueno, pregunta. Bueno, doctor, vamos a tener que seguir preguntando porque Mariela sale bien en Skype, pero no se le escucha. ¿Qué pasó? Sí, no tengo retorno de ella, no tiene retorno. No la escucho. Yo sí la escuché, pero ella no me escucha a mí. No te escucha, sí. Muy bien. La estoy oyendo. Ok, te estoy escuchando. Mariela y el doctor Albarrán. Y el doctor la escucha y ella hace la pregunta, se queda callada. Hay mucho delay. Dice mi querido amigo. Bueno, vamos a seguir hablando entonces mientras se solucione ese problema con el doctor Hugo Albarrán. Doctor, ¿y qué posibilidades había de que se corriera en Venezuela? Los otros países no iban a venir, no iban a aceptar por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? En Puerto Rico no aceptó, en principio, por el problema del hipódromo. El asunto de la pandemia, los Estados Unidos exigían que no participaran caballos de piroplasmosis, una condición que para nosotros es muy difícil de aceptar, por cuanto uno de los grandes campeones, de los más recientes que han corrido justamente en ese hipódromo, el caballo mexicano Cuculcán, que ganó el Clásico del Caribe y el año posterior ganó también el Clásico con Fraternidad,
fue positivo de piroplasmosis, nos pareció justo que una de las condiciones que logramos presentar para que se dieran los clásicos en el hipódromo fue unos durante 4 o 5 años de conversaciones hasta que aceptaron que corrieran los caballos positivos de piroplasmosis con condiciones sanitarias especiales. Nos parecía un salto atrás, nos parece un salto atrás porque recuérdese que esa enfermedad para nosotros es casi endémica. Entonces, aparte de que también se estaban reduciendo los premios y era necesario la presencia de público en las tribunas. De allí, pues entonces, bien contento la Confederación por el intento de Venezuela de presentar el clásico con un premio global de $600,000 y pues luego por razones que le corresponden a la directiva del hipódromo de Venezuela, pues no decidieron no llevarlo. Me imagino que es la pandemia tan fuerte y en Venezuela realmente en esos momentos todavía no teníamos el grado de incidencia de casos positivos y necesariamente hay que pesarlo con eso. La Confederación estaba en la disposición de cada vez que Venezuela aspira a montar la Serie del Caribe, se complace con mucho gusto, y el último éxito y exitoso Clásico del Caribe que ganó la llegó en Ninfa del Cielo en el 2014 no tuvo ningún tipo de inconvenientes y de alguno de los grandes animadores fue el actual presidente de la Junta Liquidadora y el superintendente de actividades hípicas. Siempre la Confederación siempre dispuesta. Adelante, Mariela. Mariela, dale a la doctora Albarrán, por favor. ¿Habla el amplificador? ¿Ah? Qué broma, chica. ¿Estás escuchando, Mariela? Bueno, entonces vamos a continuar con el doctor Hugo Albarrán. Hay problemas con la comunicación con la profesora, así que vamos a continuar con el doctor Hugo Albarrán Acosta. Hablando, doctor, ¿cómo ve usted la labor de Antonio Álvarez como ejecutivo de la SUNAHIP, como presidente de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas? ¿Cómo lo está haciendo dentro del hipódromo? Esta cuestión del aumento de los premios en dólares, el pago en dólares del 5 y 6 al que juega en dólares y dándole un remanente en dólares a los propietarios que cobran en cada carrera. ¿Cómo ve usted esta situación? Es una actuación altamente positiva, dado la gran devaluación que hemos tenido, no solo en Venezuela, sino en casi todo el mundo, y por lo menos este ciudadano se ha dedicado a apoyar y a mantener la actividad hípica. Es decir, ninguno hípico como los que no apuestan, sino que es por el espectáculo, debe necesariamente reconocer este tipo de acciones y que está llevando muy bien este señor. Lamentablemente tenemos inconvenientes en el sentido que no tenemos la gran caballada, a pesar de la pandemia y a pesar de que está en ascenso los brotes y los casos, el señor mantiene el espectáculo, trata de resolver los problemas sanitarios. Los asuntos que más le reconozco es la ayuda incondicional del Instituto Nacional de Hipódromos, tanto a jinetes, galopadores, corredores que sufren accidentes inmediatamente. El Instituto Nacional de Hipódromos, por intermedio del señor Álvarez, se dedica a llevar a estas personas a las clínicas. Eso es un acto humanitario y ese acto tenemos que reconocerse. Me enteré que ayer mismo el jinete Jaime Pocho Lugo, que está afectado de salud, está ingresado en una clínica de acá de Caracas, mejores clínicas de la ciudad de Caracas, y quien lo sustenta, quien lo apoya, es el Instituto Nacional de Hipódromos, en la persona de Álvarez. Entonces hay que reconocérselo, eso es innegable. Sí, indudablemente hay que reconocer esa labor, lo de Gerardito Bracho, lo de Lester Rivas, el narrador hípico, también ha corrido con los gastos. Y bueno, sí hay que agradecerle esa labor que anteriormente se hacía el hipódromo regalando ambulancias y regalando muchas cosas a la sociedad, autobuses, incluso para los colegios. Nada de eso se lleva a efecto, pero por lo menos se está llevando esta labor de colaborar con el gremio hípico, con los jinetes, con los entrenadores. Igual pasó con el fallecido Pedro Materán, lamentablemente, este gran entrenador venezolano. Análisis,
Entrevistas y estadísticas del hipismo en Venezuela. Solo en Hipovisión con Gustavo Ríos. Bueno, a esta hora quiero agradecerle a José Francisco Rivera, a Artiles y a todo el equipo, Carlos Morales de Agente 305 desde Miami, por el programa tan bueno que me realizaron en la pasada semana. Así que 1.000.000 de gracias a Pascual Artiles, a José Francisco Rivera, a Carlitos Morales por ese programazo que me ofrecieron la pasada semana. Vamos a continuar con el doctor Albarrán. Ya a Mariela en línea. Mariela, por favor, adelante, vía. Entonces, ya que por Skype no quiere nada el Skype contigo. Adelante, Mariela. Yo no sé qué le pasa a la tecnología conmigo, definitivamente Radio Caracas, la radio que se ve es complicadísimo. Voy a tener que estar en el estudio contigo definitivamente. Amigo Hugo, qué bueno que puedo hacerte la primera pregunta, aun cuando me preocupa no haber escuchado tus respuestas anteriores. Sin embargo, estabas hablando de que no tendríamos serie hípica del Caribe este año, cosa que quizás pueda estar claro que la situación de pandemia ha atrasado cualquier cantidad de situaciones. Sí. Triste que no pudiéramos hacerlo también en Venezuela, porque para mí sería súper emocionante volver a traer la serie hípica del Caribe a la cuenca. Creo que y entonces mi pregunta va fundamentada en eso, Hugo. Explícame la idea de llevarse la serie hípica del Caribe fuera de la cuenca del Caribe, aun cuando esté en Florida. Cuéntame qué pasó allí, o sea, ¿cuál fue la idea fundamental de eso? Buenos días, Mariela, muchas gracias, te estoy escuchando, y tú decís que hace días que no me ves. Mira, en este año por la pandemia me ha aparecido por el hipódromo. La última ocasión que lo visité fue una reunión con el señor Antonio Álvarez en su oficina, tratando el tema del Caribe. Y bueno, te explico que cuánto nos gustaría volver a traer a Venezuela el Clásico del Caribe. Recuerda que lo trajimos 2 años casi consecutivos, 2010, 2014. Cierto. 2010, 2014. En el 2014 fue apoteósico porque allí se había logrado refaccionar la planta física del hipódromo. El hipódromo quedó maravilloso, como sigue ahora todavía. El mantenimiento se ha mantenido. Ahí trabajamos de la mano con en ese momento los y con los gerentes que estaban de turno, y fue un éxito tanto hípicamente como de gente que asistió a la tribuna. El hipódromo estaba de bote en bote, y el triunfo de Ninfa del Cielo fue una cuestión maravillosa. Mira, te contesto. Nuestros países, los países que conforman la Confederación Hípica, no han estado algunos en capacidad cada año de estar montando las pruebas. Lamentablemente hay transnacionales que manejan 3 hipódromos adscritos a la cuenca del Caribe. 1, México. La empresa se llama Coder, una empresa española. Maneja el hipódromo de México, maneja el hipódromo de Panamá, también maneja el hipódromo Palermo en Argentina y un hipódromo en Uruguay. Estas personas o esta empresa, cuando ha correspondido presentar los eventos, por lo menos en México, no económicamente, y no fue posible presentar el Clásico en México. En el último evento presentado en Panamá únicamente se aportó el 50% de los premios, y le correspondió a los propietarios panameños poner el resto del dinero. Entonces, esa cuestión económica es lo que de alguna manera ha conspirado, por señalado, de alguna manera contra la rotación, porque la idea de cuando se fundó la Confederación era cada año en un... Recuérdate, hubo en una época que hubo que presentarlo como 10, 12 años en Puerto Rico, porque ninguno de los otros países teníamos dinero para presentar el Clásico del Caribe. Cuando lo logramos traer, una de las primeras veces en que se rompió,
esa continuidad en Puerto Rico fue para Venezuela por esfuerzo de los que en ese momento conformaban la Junta Liquidadora, y entre ellos el señor Antonio Álvarez, que era ministro del deporte para eso. Colaboró y luego logramos nuevamente traerlo en el 2018. Pero el factor fundamental ha sido el económico. Las políticas del Caribe lamentablemente no están en condiciones de financiar y de pagar un espectáculo que más o menos requiere de $1 millón para su presentación. Es lamentable, pero es así. Y fíjate que a pesar de eso, Venezuela es el segundo país mayor ganador del Clásico del Caribe. Y no solo ganamos en Venezuela, ganamos en todos los países. Yo creo que es el único país que ha ganado en todas partes, los representantes venezolanos. De allí la alta calidad de nuestras crías. Qué buena oportunidad. Pues no se fueron a aceptar las condiciones de rebaja de premios, de que no se corriera un caballo con piroplasmosis, que fuera gente en las tribunas, y entendemos que es difícil presentar un espectáculo con esa erogación de dinero en estos tiempos, y estos tiempos tan calamitosos para todo el mundo, no solo para ellos, que son los líderes en contagio, sino también para cada una de nuestras hípicas. Una de las hípicas que siempre ha colaborado con nosotros es República Dominicana, a pesar de ser un país pequeño y de enviar pocos representantes, siempre participa. Pues desde el inicio de este año estaba absolutamente en incapacidad de presentarnos los caballos, y fue difícil, o ha sido difícil, porque el año no se ha terminado, y si surgiera un milagro intentáramos presentar el clásico. Hablando de situación calamitosa, mi querido doctor Hugo Albarrán, ¿cómo ve usted, que fue presidente de Asoprorin y según los propietarios lo hizo muy bien, aunque después su sucesor demasiados inconvenientes para mantenerse al frente de Asoprorin? ¿Cómo ve la situación de los propietarios en la actualidad, donde se habla de los aras que han disminuido su producción? Incluso el costo para mantenerse los aras con la cantidad de caballos que producen es bastante costoso a nivel del dólar hoy en día, donde todo está dolarizado, en un país donde lo único que no está dolarizado es el sueldo de los venezolanos, pero lo demás todo, hasta un cambur, está dolarizado. ¿Cómo ve usted la situación de los propietarios? Las malas lenguas, hay algunos que han tenido que entregarle al preparador sus caballos porque no pueden con su mantenimiento. Entiendo yo que ahora sí, de verdad, el hipismo es el deporte de los reyes, doctor. Yo también soy propietario, no olvides que soy propietario y tengo que pagar todos los meses la pensión de nuestros caballos y lo que necesite. Esto lo venían anunciando desde hace mucho tiempo los grandes criadores. Decían que lo que necesitaban eran propietarios que pudieran pagar este hobby tan caro. ¿Por qué? Estábamos produciendo en su momento de pero los precios se fueron reduciendo considerablemente. Y entonces tenemos ahora que cualquier caballo promedio, entiendo yo hace días que no compro caballos en ninguna subasta, sino con negociaciones privadas, pero es difícil que cualquier propietario se mantenga en el nivel que si gastaste 100 millones, reciba 100 millones en premios, por lo bajo de los premios y lo costoso de mantener el caballo. Mira, sería una injusticia lo que señalas, que algunos propietarios caballos a los entrenadores. Entiendo que casi ningún entrenador en Venezuela está en condiciones de estar financiando a ningún propietario. Recuérdate que ya la época de la bonanza pasó, y esos grandes campeones entrenadores del pasado no están presentes. Yo no veo a uno de los que más ganan, uno de los más exitosos, al hijo de Llanes, Artillanes, yo no lo veo financiando a ningún caballo. Tampoco veo al joven Castillo financiando a ningún entrenador. Es muy difícil, la cuestión se ha transformado, y el problema económico de América Latina lo tenemos directamente en Venezuela. Tenemos nosotros que aupar y solicitar que se mantenga esa política que está tomando el instituto, de poner una especie de compensación para las carreras en dólares, que eso sí nos permitiría por lo menos tratar de pagar las pensiones de los caballos, nunca de ganar dinero. Recuérdate que los propietarios que están acá, ninguno es por ganar dinero, sino por un propietario mío, por
la gloria, no por el dinero, la gloria de ganar el Simón Bolívar, la gloria de ganar el Clásico del Caribe, un país, cualquiera carrera. Dime si tú has visto alguna vez en la vida un ser humano más contento que un propietario de caballos cuando gana una carrera, y no le importa el dinero, le importa la emoción. Pero fíjese, doctor, que mi pregunta iba referente a los propietarios, por supuesto que no son ricos, sino que se metieron en ese rollo entre 4, entre 5 y no pueden mantener un caballo. Pero se ha dividido la producción de los aras, incluso aras han sido abandonados, hubo problemas. Hermosa, veo que nuestro buen amigo del estuferálico y propietario de Aras La Primavera está vendiendo, según la propaganda que escucho, en el programa de mi hermano querido Antonio José Medina, está vendiendo algunos ejemplares en carrera. O sea que yo creo que la situación no es tan bollante como la teníamos hace años atrás. Tienes razón, lamentablemente la crisis nos alcanzó. Recuérdate que tú escuchándose mucho, tú siempre entrevistas a las personas que te pueden dar la mejor opinión, y casi todos los creadores te decían lo malo y la situación difícil que se avecinaba, y la tenemos presente hoy día. Es que es así, y es culpa de la situación. No vamos a decir que sea culpa de que en un momento determinado no se tuvo con un pote de premios adecuado, que sería lo ideal. Pero si no hay una relación, y estoy bien claro que el instituto no tiene ingresos, ningún otro, los que generen la jugada, no tiene ningún ingreso directo por parte del Ejecutivo Nacional, es muy difícil mantener la operación. Es muy difícil. Bueno, vamos a dejar la pregunta de Marielita para cuando regresemos del corte de Radio Caracas Radio. Recuerden ustedes que ahora viene el corte y regresaremos con mucho más en Hipovisión, el doctor Hugo Albarrán. Adelante, y Mariela con su pregunta. Continuamos con Hipovisión, Mariela. Se ajusta. Hugo, Ajá. Qué alegría escucharte decir lo que hablabas como propietario. Yo siempre he pensado que el hipismo nos da para todos. O sea, los propietarios, los entrenadores, los jinetes, todos los que trabajan en las cuadras, el público, las personas que piden un caballo, obtener beneficios económicos es muy complicado, porque es que este es un hobby de personas que tengan dinero para, cómo no, tener un malbombista en algún momento, pero que no todos los que compras van a lograr retornarte el dinero de esa manera. Entonces, para mí es importantísimo que tú menciones que el propietario siente la emoción de ganar, porque es lo que es verdaderamente cierto. Entonces, con esta cantidad de propietarios, que un caballo tiene 10 propietarios y que no se están dando las condiciones adecuadas para mantenerlo, ¿qué piensas tú que deberíamos hacer con esta caballada que se está quedando sin propietarios y que además sí se la quieren encaquetar a los entrenadores? Mira, yo pienso que, bueno, Venezuela es un país democrático y Venezuela es el país más igualado del mundo. Es decir, nadie es tan igualado como nosotros con otros. Aquí, el más rico, el más pobre, el blanco, el negro, el chiquito, eso es así. Y no pudiéramos entonces por ningún concepto estar denigrando a ninguno, ni permitiendo o impidiéndole a alguien que aspira a sentir la emoción y a vivir la experiencia de ser propietario de caballos, coartársela. Lo que sí debiéramos, lamentablemente, es de alguna manera, ya bien sea la superintendencia, que este es el organismo encargado de eso, y en conjunción con el hipódromo, reglamentar el ingreso de propietarios, de nuevos propietarios. Llegó el señor Juan García va a comprar un caballo, y entonces el señor Juan García de alguna manera tendría que garantizarle al personal de cuadra que él va a utilizar el pago del promedio pensión año. Yo lo pienso así. Si sabemos que hoy día al cambio los caballos andan en $250, $300, $400, dependiendo de la calidad del caballo, que era aporte para el final
permitir entonces el espectáculo tan lamentable que significa estar un entrenador persiguiendo a unas personas que en esos momentos están en mora y no pueden pagarle, y entonces primero se nos corre el propietario, no está en capacidad de pagar el entrenador, no le puede pagar a los galopadores, a los herradores, es todo un circuito económico se ve perjudicado por personas incapaces de pagar de cumplir con la obligación de pagar un caballo de carrera, ¿no? Caballo de carrera. Entonces, eso tiene que ser y entiendo que tiene que normarse, reglamentarse entre las asociaciones de propietarios, entre los propietarios, entre el instituto, para velar por la seguridad jurídico-económico de los trabajadores, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el negro Chávez, desde el negro Llanes, el hijo negro Llanes, mi amigo, negro con muchísimo cariño, el rey que lo conozco desde muchachito, hasta el humilde caballecero que le da vueltas y vueltas y vueltas. Tenemos que garantizar del pago. En su momento, cuando que está acá fue presidente de la conferencia de Asoprorin, la gran lucha fue la firma de un contrato colectivo que le permitiera por lo menos garantizársele los ingresos mínimos. Entonces tenemos que buscar las formas. Ya hay otro modelo de negocios para llevar el hipódromo. Ya no pareciera que no es interesante o conveniente el contrato colectivo, pero entonces tenemos que proteger a los trabajadores y entonces el ente gubernamental, otros propietarios, tiene que buscar la fórmula. Aquí vemos aquí hay gente inteligente y casi todos tenemos el ánimo de colaborar y también meterle la mano a los propietarios más jóvenes. No digo que los financiemos o los más nuevos, los incipientes, sino que le busquemos la fórmula en que si no compren 4 caballos, intenten meterse en 1 o 2 caballos, pero dentro de sus posibilidades y que no asuman compromisos más allá de los que pueden cumplir. Es la única fórmula que se me ocurre, porque recuérdate, en el fondo, para casi todos nosotros es pero para algunos es un comercio, es un negocio, y el negocio no puede haber un negocio que esté dando pérdida. Así lo veo. Doctor, una pregunta. ¿Cómo usted fue capaz de llevar adelante a Asoprorin y luego nuestro buen amigo Víctor Lozada tuvo tantos problemas? ¿Y cómo ve ahora la Fundación de Propietarios Hípicos con Kelvin Álvarez y su gran amigo Alfonso, que están ahí dándole mucho trabajo? Que era un gran propietario. Hemos asociado 2 o 3 caballos. Tuvo la mala suerte de cuando entró en la mayor crisis económica el instituto. Ya pues yo era un propietario que pagaba mensualmente, o soy un propietario que pagó mensualmente las pensiones de los caballos, y se le avecinaron muchas huelgas porque era un momento en que los trabajadores, por cualquier asunto, sin pensarlo, un proceso, la acción sindical, que se paralizaron las carreras, y entonces estamos en una zona muy gris. Lamentablemente le correspondió en esa etapa al amigo Víctor Lozada, y además que se impuso o se inició por parte de los mismos propietarios la implementación de una nueva forma de cancelarle a los mozos de cuadra, a los caballericeros, entonces su trabajo semanal. Cambió por completo la forma del pago, entonces quedó obsoleto el sistema de pago que estaba realizando en esos Asoprorin. Fue un cambio fundamental de gerencia. ¿Ahora cree usted no va a haber más problemas con los caballerizos, con esta nueva forma de llevar las cosas? En la medida en que nosotros cumplamos con nuestra obligación de cancelar, no debería haber problema. Mira, voy a hacer un poquito de historia. Gustavo, si me lo permiten, María. Claro. Claro. Cuando se celebró la primera hípica de Caracas, ganó el caballo de los regalados. Entonces, Jacofil, ¿te acuerdas del caballo? ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Supercampeón. Sí. En ese día, cuando nosotros estábamos ya organizando
organizando, cuando era inminente que se celebrara la primera carrera, pum, una huelga. ¿Cuál era la huelga? ¿Cuál era el postulado? Queremos contrato colectivo y pago por taquilla. Eso era las consignas del sindicato. Caballerizos. A los caballerizos. E igualmente a eso se sumó, vamos a decirlo de alguna manera, Ulises Capela. Ulises Capela, hijo mi amigo, hijo de un amigo anterior, porque lo bueno es que en ese hipódromo todos nos queremos y todos nos respetamos. Amén. Y entonces, con algunas excepciones, Mariela, pero todos nos queremos y nos respetamos. Es que es así. Insisto en términos. Yo comparto tu idea. Nosotros somos muy hablados. Aquí no hay temor reverencial. Aquí es una de las verdades del país. De verdad que eso es así. Entonces, pues, iniciamos ese ensayo del pago por taquilla y contrato colectivo. ¿Por qué el pago por taquilla? Porque se quejaban los caballerizos que los viernes no aparecían los entrenadores, que no daban cheques sin fondo, una serie de reivindicaciones que ellos solicitaron, y en ese momento el director del hipódromo era el militar José Gregorio Zambrano. También estaba el ingeniero Héctor Dávila, que luego pues fue superintendente de actividades hípicas, gran superintendente de actividades hípicas, creó las bases jurídicas de la superintendencia, se le reconoce, y entonces junto con ellos fue cuando se inició la discusión de un nuevo contrato colectivo. Entonces nosotros entendíamos que con ese contrato colectivo quedábamos todos contentos, porque la inflación se soportaba inconveniente, pero después de 5 o 6 años ha sido bestial y arrasado, entró como un río en Conuco, y de verdad que una de las víctimas ha sido la actividad hípica, lamentablemente. Recuérdense que teníamos 3 hipódromos, celebramos 4 días, 3 hipódromos adscritos al instituto: Valencia, Maracaibo, Rinconada, y funcionaba igualmente el hipódromo de Ciudad. Entonces teníamos 5 días de carrera en este país. Era uno de cédula. Cuando íbamos nosotros a discusión o a cualquier tipo de reunión, nosotros decíamos: tenemos 5 hipódromos en funcionamiento, o 5 días de carrera en nuestros hipódromos. Producimos una media de 1.500 nacimientos. Tenemos casi 2.000 caballos en la Rinconada, 1.000 en Caracas, 500 o 600 en Maracaibo. Ese era nuestro hipismo, y lamentablemente el factor económico ha ido terminando con eso. Que queda gente que cree en el hipismo e intenta rescatarlo. Ahí vamos a hablar de Kelvin Álvarez y las personas que lo acompañan. Nacimiento, gran trabajo, parecen conserjes, abarcan todos los detalles. Un abrazo y mis felicitaciones para ellos. Mira, Hugo, hay algo que me hace así como que ruido, escucharte hablar tanto de contratos colectivos nuevamente. Siento que esos fueron uno de los peores negocios que se hizo para lograr beneficiar, si se quiere, a los trabajadores de caballerizos. Porque es que los contratos colectivos se lograban muchas cosas, pero era sumamente costoso ponerlos en funcionamiento por las razones que ya conocemos con respecto a los sindicatos y cosas de estas. Sin embargo, yo siento que la nueva modalidad donde cada propietario, el servicio que recibe desde el entrenador hasta el obrero que está dentro de la cuadra, es que así debe haber sido siempre. Y quizás nos hubiésemos ahorrado miles de millones que tenían que entregarse después de esa firma de contrato colectivo. Pero eso era, Mariela, esa era la política económica de los gobiernos, vamos a decirte que hasta el 2010. Toda la económica que se respetara o de importancia en el país
y nuestra actividad es una de las cuarta o quinta en el país, nunca fue ajena a que los sindicatos siempre quisieran que tuvieran un contrato colectivo. ¿Quién compite contra eso? Visualizado eso y hoy quizás no tuviéramos una industria tan decaída en función de eso. Fíjate que funciona muy bien. Yo siento que ahorita los trabajadores de las cuadras están bien atendidos por los propios, exigidos por los entrenadores. Y apoyados, vamos a decirle, por el gobierno central, porque se cumpla con esa obligación. Indudablemente. Lo cual no ocurría en el pasado. Análisis, entrevistas y estadísticas del hipismo en Venezuela. Solo en Hipovisión con Gustavo Ríos. Por aquí, por RCR, la radio que se ve, Hipovisión, nuestro invitado estrella, el doctor Hugo Albarrán Acosta. Doctor, cuénteme una cosa, ¿cómo está Afrodita de Padua? ¿Cuándo reaparece Afrodita de Padua? Afrodita de Padua está muy bien. Bueno, recuérdate que ella menos después de aquella campaña tan rigurosa del año pasado, y pues la llevamos a Lara a descansar. También cuando en eso enviamos a nuestro campeón a Pistos, que tuvimos la mala suerte que en el último ejercicio para el Clásico del Caribe 2018 se lastimó, y por insistencia de su entrenador Fernando Parini decidimos dar la oportunidad y los trajimos para el hipódromo. Afrodita estaba lista para reaparecer. Ella es un animal que duerme echada en el piso. Sabemos lo que significa eso. Y en la última oportunidad de hacer la carrera, una de sus rodillas se golpeó y se inflamó. Por proteger a la yegua, pues se retiró. Está lista para reaparecer y responder a sus credenciales. Eso es lo que esperamos. Ahí estoy hablando. Quisiera que volviera a ser la yegua. Ahora es un animal distinto, ya tiene 4 años, está muy en forma, muscularmente en inmejorables condiciones. Igual pasa con el caballo a Pistos. Estamos esperando una carrera para esta semana para que reaparezca, y yo entiendo que Apisto es un caballo del lote donde se corrió el Clásico de Virgilio hace 2 semanas. Qué maravilla, bueno, les deseo toda la suerte del mundo con estos dos animales. ¿Cuánto cuesta la pensión de un entrenador hoy en día? Yo sé que varía de acuerdo al entrenador. Por ejemplo, hay entrenadores, unos que se quieren retirar, no sé, he escuchado muchos rumores por ahí, pero ¿cuánto está costando la pensión de un caballo? Si tú tienes 2, pagas tanto, creo que es en dólares, ¿no? $300 mensuales, por ahí anda. Un poquito más, dependiendo de la calidad del caballo y del tiempo del entrenamiento, pero andan en promedio entre 350 y 400. Un caballo en plena carrera y en pleno rendimiento. Hay algunos que andan en 250, todo depende de... Doctor, pero el promedio es 350 y además entonces con los gastos adicionales, veterinario, caballerizos, todo eso, todo lo que implica. De sucederse un milagro en el mundo, porque no es solamente en Venezuela, esta pandemia ha arrasado con este virus COVID-19 chino, ha acabado con medio mundo. De sucederse un milagro, usted haría caso, pues, o le daría la oportunidad al hipismo venezolano de que se corra la Serie del Caribe en Venezuela contando con el apoyo de los otros países. Sí, por supuesto. Lo que hay es que tomar la decisión, y recuérdate, todas las cosas en la vida se consiguen trabajándolas, haciendo lobby, cabildeo, como se dicen por allí, vender las bondades del país. Así lo hicimos en el 2014, que era un tiempo también bastante difícil. Hubo que sortear posiciones económicas bien conocidas por el señor Álvarez, a quien le damos las gracias por haber puesto en marcha ese clásico en esa oportunidad. Por supuesto, Gustavo, mi mayor sueño en la vida hípica era participar alguna vez en un clásico del Caribe.
Una Sí. persona humilde como yo, cuando tuvo la dicha, la bondad de ganar el Clásico del Caribe en Puerto Rico, año 2000, no he tenido ninguna emoción y alegría más grande en mi vida. No importa la plata. Todo lo gastamos luego en el litigio. Ese momento absolutamente inolvidable. ¿Y no ha comprado más caballos con ese socio tan maravilloso que fue el de Mayor Business? Rocco ya se fue del país. Rocco tiene 90 y tantos años. Sí, compramos mucho. Tuvimos hasta hace poco tiempo. La yegua Afrodita es hija de una yegua de nuestra copropiedad que la hemos mantenido 20 años. No, es un hermano. Es un hermano Sí. que lo conseguí. La vida me lo puso en los palquitos en el restaurante de César, de Carlos Pérez. Mi sitio favorito y en el que estuve acudiendo por lo menos 25 años. El Desde chancho la con primera- chaleco. Chancho con chaleco. Desde la primera carrera hasta la sexta y después jugar a dominó. Eso es este. Qué maravilla. Desde Mariela. Ella ella me veía por allí. Ah, Siempre te he visto, Hugo, de verdad para mí es bien interesante conversar contigo nuevamente. Pues nada, yo te iba a preguntar justo si nos da la oportunidad de tener la Serie del Caribe este año, pues indudablemente que yo quisiera que fuera en Venezuela. Cuenten Pero de con no mi ser así- apoyo, cuenten con mi Ajá. apoyo. Hablo con el que tenga que hablar y hacemos lo que sea necesario para presentar una vez más con nada ese clásico. Hugo, vamos a tener que hacerlo entonces porque yo necesito que la Serie vuelva a estar en la Rinconada. Hay nada más emocionante para todos los hípicos venezolanos que así sea. ¿en qué línea se va a jugar hoy? El 6 está acumulado. Vamos a estudiar las carreras. Vamos a estudiar a esta No. hora. Vamos a estudiar Hugo, las tienes carreras. que haber estudiado esas carreras. No, a pesar de que las actividades están paralizadas, pues tengo bastante trabajo y hasta ayer estuve en eso, pero ya nos ponemos a hacer nuestro cuadrito. Siempre lo hemos hecho. Claro, Siempre. claro. Bueno, Pegados doctor, ahí. un millón de gracias por la oportunidad que nos diera de entrevistar tantas veces el doctor Hugo Albarrán en Posición. Siempre hay una ocasión para entrevistarlo porque usted es noticia permanente. Ahora con la Confederación del Caribe, de ya antes con Gasoporrín y como abogado penalista ni se diga. Así que, doctor, un millón de gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a Dios por permitirnos. Mariela, qué bueno saber de ti. Te vi en el Qué programa bueno. la otra vez. Hace tiempo que no te veo, pero No nos hemos yo visto. siempre cuando se reanudan, bueno, cambiaron un poquito las condiciones allí en el palquito que yo asignado vitaliciamente con el público. Sí, Pero ya tú sabes cuál es. Pero ahí volveré, seguro. claro que sí, Hugo. Yo espero cuando regresemos encontrarnos y darnos un abrazo verdaderamente por todo el tiempo que hemos estado sin vernos. Antes que se gracias. vaya, doctor, antes que se vaya, quería preguntarle referente a no solamente al 5 y 6, sino cómo ve usted pues este futuro de la jugada que va en aumento con máquinas WhatsApp, la prohibición de las carreras en parte de las autoridades venezolanas y los centros hípicos que entraron en crisis. Es que es absolutamente necesario que ese tipo de actividades que se celebran en otro país, pero que se están explotando en Venezuela, es necesario que pasen por las taquillas del hipódromo, de otra manera. Cierto. Eso es así. Y eso es lo que nos permitiría Aumentar los financiarnos por completo, y eso permitiría pagar unos premios muchísimos más grandes que lo que se están pagando hoy día. Es una medida y además moderna, y la rapidez y mediación en que para el pago, el cobro y el retorno del dinero, ¿no? Si no utilizamos estas herramientas hoy día, estamos fuera del negocio. Simplemente se entiende el negocio como está en la realidad y es necesario participar en el mismo. Me encanta, Hugo, que tengas esa visión, porque esa es la visión que debemos tener todos los hípicos venezolanos. Y te espero ahorita en mi WhatsApp para sellarte tu cuadro, porque hoy nos vamos a llevar ese acumulado, Dios mediante. Sí, Gracias. sí, un millón de gracias. Venezuela fue el doctor Costa, presidente de la Confederación del Caribe en Hipovisión. Nuestra invitación para la próxima semana.
Desde ya les anuncio el invitado, la leyenda viviente, Antonio José Utrera, 92 años cumplió en el día de ayer Antonio José Utrera, seriote, fue un gran jinete, ganador de más de 700 carreras, aparte de esto, Antonio José fue jefe de paddock, de partida, el que ordenaba la partida, instructor de jockeys, lo vamos a que viene en Hipovisión. Meredita, gracias. Un beso, Gustavo. Buenos días, Gustavo. Buenos días, gracias Hugo, a nuestro querido director Jaime Nestares, a Wilix Arcaya, a John, que está siempre al control de la nave. 1.000.000 de gracias, buenos días, Dios me los cuide y recemos por una Venezuela mejor. Hasta luego. Radio Caracas Radio presentó Hipovisión con Gustavo Ríos.